Hola, ¿cómo están, líderes? Hablemos de libros ahora, libros disruptivos, libros que te dejen, pues que te dejen algo importante. Normalmente hablamos de libros de administración, de liderazgo, competencias de liderazgo, pero esta ocasión tengo que platicar de un libro que lo leí en 3 días, perdón, Siddhartha, de Hermann Hesse, no estoy seguro cómo se pronuncia el apellido, pero es un libro que fue publicado en 1922 y habla acerca bueno, Siddhartha, el personaje principal, y él tiene una particularidad, él siempre anda en la búsqueda de la verdad, del conocimiento. Entonces, el libro se centra de este viaje y esta transición y todas las experiencias y vivencias que tuvo, que tuvo Siddhartha, ¿no? Y en la cual conoció a varios personajes muy interesantes todos y de los cuales todos, y es algo que me gustó del libro, aunque el personaje principal es Siddhartha, sí hay un desarrollo del resto de los personajes y hay una conclusión, lo cual se me hizo muy interesante, ¿no? En este caso, por qué te platico este libro si normalmente nomás hablamos de libros de liderazgo, de emprendimiento, de competencias de liderazgo, trabajo en equipo, administración, recursos humanos, etcétera? Porque yo soy de la idea que para tú poder ser un buen líder tienes que desarrollar un conocimiento profundo de tu persona también, ¿sí? No puedes ser buen líder si no tienes valores, no puedes ser buen líder si no encuentras cuáles son tus oportunidades de mejora. Yo creo que sí de repente hace falta este tipo de literatura, ese tipo de libros que no va tanto a la parte administrativa, sino va más a la parte de la persona, ¿no? Entonces, este libro me gustó mucho, te soy honesto, y este libro lo compré en Gandhi, lo compré en 2016, no lo había leído. Normalmente tengo libros, voy juntando libros y voy leyendo conforme van interesando los temas, ¿no? Pero yo ya había escuchado mucho hablar de este libro, pero siéndote honesto, no me había dado la oportunidad de leerlo hasta que dije, bueno, pues vamos a probar qué onda con el libro. Y la verdad, yo creo que es uno de los libros, mis libros favoritos de lo que va del año. Siddhartha era un joven, en su juventud era una persona, venía de una familia acomodada, tenía un amigo, se llama Govinda, era como su sombra, ¿no? Entonces, ambos se escapan porque la idea de Siddhartha era reunirse a un grupo de samanas que eran una especie de como peregrinos, pero traían ahí un rollo filosófico, y lo que pasaba con Siddhartha es que él quería aprender algo fuera de lo que normalmente él miraba pues en su medio ambiente, ¿no? Siddhartha es un personaje que siempre está en búsqueda de la verdad o búsqueda de conocimiento. Y yo creo que uno de los problemas con Siddhartha en sus primeros años después de salirse de su casa es que no encuentra satisfacción ni siquiera con los samanas, que era algo que él creía que iba a encontrar. Entonces, o no encuentra la verdad. Entonces, ¿qué sucede con Siddhartha? Al final de cuentas, él decide separarse, él decide irse de este grupo. Govinda lo acompaña también. En este nuevo viaje se encuentran con un grupo, porque ya habían escuchado hablar de una persona que se llama Gotama, que era una especie de reencarnación de Buda, era una persona que tenía su propio filosofía de vida, por decirlo de alguna manera, y ya tenía un grupo numeroso de seguidores. Entonces, al momento de toparse hay una plática entre este personaje y Siddhartha. En este punto, Govinda, perdón, se separa. Entonces se separa de Siddhartha y él se vuelve parte de este grupo de seguidores de Gotama, ¿no? En el caso, y aquí surge algo bien importante, en ese cuestionarse por parte de Siddhartha, de por qué no estaba satisfecho, por qué después de haber visto tantas cosas, tantos años, porque ya habían pasado 3 4 años desde que salió de su casa, por qué se sentía satisfecho, y él llegó a una conclusión que creo que uno de los puntos importantes, él entendió que esa verdad, eso que buscaba no estaba fuera de él, eso que buscaba o esa verdad estaba dentro de él. Entonces, a partir de aquí dejó de buscar fuera y empezó
a trabajar en sí mismo y a aprender de sí mismo. Entonces, ese yo creo que es uno de los puntos más importantes y de las reflexiones más importantes que tiene este libro, ¿no? Cómo la importancia de conocerte. En su andar conoce a otros personajes como Kamala, que al final de cuentas se convierte en su amante, y de la cual aprende lo que es el cortejo, lo que es amar a otra persona, lo que es la relación de pareja, aunque no eran una pareja tradicional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Kamala lo contacta con uno de los principales comerciantes de esa zona y pues como Siddhartha era una persona muy educada, muy inteligente, pues él fácilmente agarró trabajo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y se convierte en un comerciante, aunque tampoco era algo que lo llenaba, ¿no? Al pasar los años, pasaron cerca de 10, 12 años, Siddhartha empezó a cambiar y se empezó de ser una persona acomodada, después con los semanas se hizo una persona pues pobre por decirlo de alguna manera, y ahora como comerciante volvió a ser una persona posicionada, pero él sentía que algo le faltaba, entonces él se separa, deja a Kamala y en su camino se reencuentra con Govinda, aunque Govinda no lo reconoce, y conoce a otra persona que se llama Vasudeva, que era un barquero, ¿no? Y los últimos años de vida de Siddhartha la pasa con esa persona aprendiendo de su filosofía, de sus ideas, etcétera, ¿no? Entonces, al final, el último capítulo habla de un reencuentro entre Siddhartha y Govinda, en donde reflexionan acerca de cuál fue la verdad o qué fue lo que encontraron al final del camino. Y hay una especie de choque entre ideologías, ¿no? De las lecciones más importantes creo que tiene este libro y se enmarcan en la personalidad que tiene, la personalidad de Siddhartha. Yo creo que la primera es, y es algo que deberíamos de aprender todos o considerarlos como si quieres ser un líder, es la insaciable necesidad por aprender. Siddhartha tenía esa habilidad de observar, de aprender, de querer conocer cosas nuevas, de experimentar cosas nuevas. Y algo bien importante, no nada más era el experimentar, él se atrevía, aparte de experimentar, estaba abierto a aprender de todas las personas que se encontraran. Y yo creo que es una de las cosas que como líderes tenemos que aprender. Nosotros podemos aprender de todas las personas, desde cosas buenas hasta cosas que no deberíamos de hacer, para no hacerlas, ¿no? Otro de los puntos creo que importantes de Siddhartha es tener un fin bien claro. Siddhartha quería conocimiento, quería encontrar la verdad y se enfocó. Y hay dos episodios dentro del libro donde hace algunas analogías sobre esto. Y dice Siddhartha, por ejemplo, en una plática con Kamala, yo soy como la roca que avientas al estanque. Cae la roca, hay unas ondas que se mueven alrededor de él, pero la roca nunca deja de caer, nunca pierde su objetivo, ¿sí? Que es llegar al fondo. Y dice Siddhartha, yo soy como esa roca. Yo cuando me propongo algo, no me importa qué suceda alrededor, yo voy por mi objetivo, ¿no? También habla la diferencia él clasifica a las personas de dos maneras, ¿no? Dice que hay personas que, ambas tipos de personas son muy inteligentes, pero una en particular son como las hojas de los árboles que se desprenden, el viento los va llevando porque no tienen un fin en mente, porque no tienen claro hacia dónde van y al final caen al piso, ¿no? Pero no necesariamente caen donde ellos querían caer. Y hay otras personas que son como estrellas, dice. Están en el cielo y no hay viento ni nada que los mueva. Entonces, esas son de las reflexiones que te invita este libro. Y por último, que me gustó mucho, la diferencia entre saber y la sabiduría. Dice Siddhartha, el saber se puede comunicar. Yo te puedo decir cómo hacer ciertas cosas, pero la sabiduría te da la experiencia y el estar en contacto con las sensaciones, con el entorno y con la actividad en sí, ¿no? Entonces, son de las lecciones que en lo personal me gustaron mucho este libro, ampliamente recomendado. Y es un libro muy sencillo de leer, yo lo leí en 2 días. Y bueno, esta es la recomendación del libro, señores, Siddhartha. Y pues nos estamos viendo.